Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería darles algunas recomendaciones en cuanto a configuración de imagen para este Samsung Neo QLED QN90B. En este caso utilizo el tamaño de 55 pulgadas, pero esto aplica para todos los tamaños. Lo primero que deben saber es que me voy a enfocar solamente en el contenido que tiene alto rango dinámico, y también, por supuesto, más adelante en este mismo video mencionaré acerca del modo juego. Lo primero que deben saber es que el alto rango dinámico en estos televisores Samsung solamente se activa de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, y la más común es HDR10. En este caso, por ejemplo, utilizo la aplicación Disney Plus, que tiene mucho contenido con alto rango dinámico, y ustedes pueden corroborar que el contenido tiene alto rango dinámico simplemente oprimiendo el botón de configuraciones, y acá en modo de imagen van a ver que aparece este loguito de HDR. Si no aparece, simplemente el contenido no tiene alto rango dinámico, aunque en el modo Filmmaker no va a aparecer nunca. Entonces simplemente se cercioran utilizando otro modo de imagen. Ya saben entonces que en este caso tiene alto rango dinámico. Lo otro que quiero mencionarles es que si bien los televisores Samsung más recientes, en este caso los del 2022, cuentan con esta función de calibración inteligente, esto solamente aplica aparentemente para el modo de imagen película. Y yo lo intenté y no pude lograrlo porque la aplicación SmartThings no me da esa opción. No estoy seguro si es porque tal vez esa función no está disponible en todos los televisores Samsung a nivel mundial, o tal vez tenga que conectarme a una VPN en otro país. Más adelante haré más investigaciones para poder explicarles cómo hacerlo, pero en realidad, como tal, como les digo, solamente aplicaría para el modo de imagen película. Y además yo personalmente considero que la calibración que tiene de fábrica es más que buena. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, comprar una sonda para calibrarlo por ustedes mismos, es muy costoso. Puede tener un valor de entre 200 y 250 dólares o un poco más, o pagarle a un calibrador profesional que les va a cobrar un promedio de 150 dólares, y créanme que los resultados que van a notar no van a ser tan sorprendentes y probablemente se puedan arrepentir de haber gastado ese dinero. Entonces, voy a empezar por el modo de imagen dinámico. La cantidad de brillo la dejan en 50, el contraste en 50, la definición en 12. El color puede variar entre el rango de 30 a 35. Personalmente me gusta dejarlo en 34. Tinte VR en 0. Acabo de explicarles acerca de los ajustes de claridad de imagen. Si quieren una mayor suavidad o mejora digital en cuanto a suavidad, decreciendo el efecto conocido como vibración o stutter, lo pueden dejar este parámetro de ajustes de claridad de imagen en automático. Pero si, por ejemplo, no quieren tanta mejoría digital, porque sea como sea, sí que se pueden llegar a notar leves artefactos, lo pueden colocar en personal y modificar estos parámetros a gusto. Pero eso lo recomiendo dejarlo para el modo película o para el modo Filmmaker. Entonces, en este caso me parece que en automático sería lo más recomendado en términos generales, para que es de gusto para casi la gran mayoría de personas. Y lo otro es, bueno, el mejorador de contraste, dejarlo en alto. Y el aspecto más importante en este caso es lo que se conoce como oscurecimiento local, atenuación local o local dimming. Lo que recomiendo en todos los modos de imagen es siempre dejarlo en normal, porque si lo colocan en alto, en escenas oscuras, se va a notar muchísimo efecto blooming, a pesar de que ese televisor tiene tecnología de retroiluminación mini LED. Mientras que en normal el trabajo de atenuación local es muy equilibrado, el blooming que se nota es casi imperceptible en la mayoría de escenas, y el efecto clouding es también casi imperceptible, aun cuando en la escena haya subtítulos. Entonces recuerden, en todos los modos de imagen recomiendo dejarlo en normal, pero obviamente ya es decisión de ustedes, simplemente es lo que yo les recomiendo. Y acá en gama ST.2084
subirlo hasta 1 y detalle de la sombra también subirlo hasta 1. Recuerden que si no les da esta opción de ST.2084 es que porque probablemente el contenido que están utilizando para hacer estas configuraciones no tiene alto rango dinámico, ¿vale? Tengan eso muy presente. Y acá en configuración de espacio de color simplemente dejarlo en nativo. Vamos ahora entonces con el modo de imagen estándar. En este caso la cantidad de brillo y el contraste también dejarlo en 50, la definición en 10 y el color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen, aplica lo ya explicado y me parece que en automático también sería lo más sensato en cuanto a recomendación. Oscurecimiento local ya saben que es normal, el mejorar de contraste en alto porque es contenido en alto rango dinámico para que logre el resultado principal de este tipo de contenido, que es hacer que la escena luzca más realista. Tono de color en estándar, gama ST.2084 en este caso de crecerlo hasta -1 y detalle de la sombra dejarlo en 0 y configuración de espacio de color en nativo. Ahora vamos con el modo de imagen película, recuerden en alto rango dinámico, brillo en 50, contraste en 50. Aquí quiero decirles algo, si de pronto ustedes notan que van a ver el contenido en una habitación que tenga muy poca iluminación y como este televisor de fábrica ya cuenta con una gran cantidad de brillo, pues entonces le bajan el valor de brillo a su gusto en caso de que de pronto noten que esa alta cantidad de brillo les moleste mucho a los ojos, y esto obviamente aplica para el resto de modos de imagen también. Pero en este caso supongamos que lo van a ver siempre en una habitación muy iluminada, con lo cual sí es recomendado aprovechar las altas cantidades de brillo que este televisor provee, principalmente para contrarrestar mejor los reflejos y para que se note mucho mejor en una habitación que tenga, por ejemplo, muchos focos de luz o que reciba mucha luz proveniente de las ventanas. Color en 25, tinte VR en 0. Acá en este caso los ajustes de claridad de imagen, como normalmente tanto en el modo película y en el modo filmmaker, uno de los principales objetivos es evitar tanta mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento. Lo recomendado sería colocarlo en personal para que no haya un exceso de suavidad de imagen, y aunque se puede notar algo de efecto de vibración, digamos que es algo normal en el apartado de los cinéfilos, porque de hecho, como ya saben, las películas, por lo menos en su gran mayoría, son grabadas hasta 24 fotogramas por segundo, con lo cual la fluidez no es la mejor, pero es lo que se busca en el aspecto cinematográfico. Pueden colocarlo en personal y dejarlo tal cual así como viene de fábrica, reducción de borrosidad en 10 o reducción de vibración de imagen en 3, o si quieren un poquito más de mejoría en cuanto a suavidad, pero sin llegar a exagerar, pueden subir este valor hasta 7, entre 5 y 7 me parece que está bien en caso de que lo quieran, pero dejarlo en 3 en este caso me parece que está bien. El oscurecimiento local también es normal, recuerden, para que haya un equilibrio entre el efecto clouding y blooming y para que la experiencia con contenido en escenas oscuras y en una habitación oscura sea el mejor. Y acá en cuanto a mejorador de contraste, como mencioné ahorita, pues el contraste es el punto principal del rendimiento del contenido que tiene alto rango dinámico, pero como estamos hablando del modo de imagen película y que también aplica para el modo filmmaker, lo recomendado en general sería no utilizar como tal contraste para que el contenido luzca lo más parecido a lo que el director de la película o de la serie quiere que experimentemos. Con lo cual, tanto en alto rango dinámico como también si van a ver contenido en rango dinámico estándar, este parámetro de mejora de contraste sería más sensato colocarlo en apagado, aunque si quieren lo pueden colocar en bajo, pero vuelvo y repito, lo recomendado en este caso es dejarlo en apagado. Temperatura de color, pueden jugar entre tibio 1 y tibio 2, pero en este caso sí que me parece mejor dejarlo en tibio 2 o cálido 2. Perdón, me salí, vamos otra vez. Y acá en gama
simplemente dejarlo en 0 y también el detalle de la sombra dejarlo en 0 y la configuración de espacio de color colocarla en automático. Y vamos ahora con el modo Filmmaker. Brillo 50, contraste 50, recuerden, aplica lo mismo mencionado en cuanto a brillo. Si les molesta un poco en una habitación oscura, pues le bajan a su gusto. Definición en este caso en 0. La definición en 0 aplica lo mismo explicado en cuanto a contraste para evitar un exceso de mejoría digital, porque no es lo recomendado en el aspecto cinematográfico, que aplica tanto para este modo Filmmaker como para el modo película. Color en 23 me parece que es un buen equilibrio, tinte VR en 0. Acá en este caso los ajustes de claridad de imagen los he apagado porque el modo Filmmaker en los televisores usualmente o normalmente se ha creado para evitar todo tipo de mejoras digitales en cuanto a manejo del movimiento. Entonces probablemente o muy probablemente en este caso, al dejarlo apagado, vayan a notar más efectos Jutter en comparación al modo película, pero es por lo ya mencionado, porque en el modo Filmmaker no se recomienda ningún tipo de mejoría digital en cuanto a este aspecto, con lo cual lo recomendado sería dejarlo así en apagado. Aunque de todas formas, si ustedes son rebeldes y quieren sí o sí mejoría digital, lo pueden colocar en automático o en personal y modificar los parámetros de forma manual dependiendo de sus gustos. En cuanto al oscurecimiento local, en este caso también es normal. Aquí olvidé cambiarlo, pero es en normal. Recuerden, para un mejor equilibrio en escenas oscuras entre el efecto clouding y el efecto blooming. En cuanto a el mejorar de contraste, ya saben, modo película y modo Filmmaker, lo recomendado es colocarlo en apagado. Tono de color, pueden jugar entre tibio 1 y tibio 2, en este caso tibio 2 me parece que es lo más sensato. Y por último, por supuesto, tenemos valores de gama y de detalle de la sombra ambos en 0 y la configuración de espacio de color también en automático. Entonces, vuelvo y repito, la calibración que tiene de fábrica ese televisor me parece más que buena. Realmente no es que haya mucho que hacerle, y yo considero que si deciden pagarle un calibrador, los cambios que van a notar son muy poco perceptibles y, como ya mencioné, muy probablemente se van a arrepentir de haber gastado ese dinero. Con lo cual, simplemente cerciórense de que las configuraciones que les he mostrado estén tal cual o que sean muy parecidas, y por supuesto lo más importante siempre va a ser modificar esos parámetros dependiendo de sus gustos y dependiendo de las condiciones donde tengan ubicado este Smart TV. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, el apartado gaming, el modo juego. Estas configuraciones las hago utilizando una consola Xbox Series X. Como tal, ya saben que el televisor es compatible con 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales y totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Aquí entonces simplemente se aseguran de que la tasa de actualización es en 120 Hz en 4K si así lo quieren, y acá en modo de video activar la frecuencia de actualización variable para mejorar muchísimo más la fluidez en videojuegos. Y acá simplemente ya saben que los televisores Samsung no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero aún así el trabajo con el HDR10, que es lo más común, es más que bueno. Ahora vamos a seleccionar un videojuego, en este caso vamos con este Forza Horizon 5. Ahora hacen aparecer la Game Bar, para eso oprimen por varios segundos el botón de play y pause hasta que aparezca esta barra de juegos. Aquí simplemente se cercioran los FPS, el HDR está encendido porque el videojuego es compatible con alto rango dinámico, si no, no se activaría el HDR, y aquí la frecuencia de actualización variable, en este caso FreeSync Premium. Pues bien, como ya muchos de ustedes saben, los televisores del 2022 y probablemente también los de este 2023 cuenten en esta Game Bar con modos de imagen, y que con cada elección hay cambios notables en cuanto a configuración gráfica, principalmente en cuanto al modo de imagen deportes, en donde los colores verdes tienden a lucir más apaciguados o no tan saturados, lo cual es genial. Entonces simplemente ustedes escogen el modo de imagen que más prefieran dependiendo de sus gustos,
o del tipo de videojuego que sea, ya sea uno de disparos de primera o tercera persona, uno de deportes, un videojuego de rol, entre otros. Por efectos prácticos simplemente lo dejo en normal. Me voy acá entonces, o se van ustedes acá a configuración del modo juego, le dan clic y acá simplemente se cercioran que el sonido surround esté encendido, que el ecualizador de negros esté en 0 y acá donde dice configuración de motion plus del juego no se puede modificar simplemente porque no es necesario, porque la consola como tal y que se compenetra con el televisor ya hace todas las mejorías pertinentes en cuanto a manejo del movimiento. Por eso este parámetro simplemente no les aparece para modificar porque no es necesario. Mientras que acá en trazado de tonos HDR, si bien está esta función de HDR juego, usualmente en algunos videojuegos que tienen alto rango dinámico lo que hace es incrementar el brillo y oscurecer un poco las partes oscuras, pero en otros, como en este caso este Forza Horizon 5, lo que hace es aumentar el contraste, principalmente decreciendo el rendimiento en escenas oscuras. A mí personalmente me gusta más este resultado porque no soy fanático de tantas cantidades de brillo, pero ya depende obviamente de sus gustos. Entonces ya saben, lo apagan o lo activan dependiendo de los resultados que ustedes quieran percibir. Y por último se van acá a configuración experta del modo juego, brillo en 50, contraste 50, definición en 10, el color recomiendo incrementarlo hasta 35, tinte VR en 0. Acá en cuanto al oscurecimiento local, atenuación local o local dimming, en este caso por alguna razón he notado que el modo juego, aun cuando se coloca la atenuación local en alto, hace un mejor trabajo en comparación a otros modos de imagen. Con lo cual en este caso solamente para este modo juego recomiendo este parámetro oscurecimiento local dejarlo en alto, pero también pueden probar colocándolo en normal a ver qué tal les va dependiendo de cada videojuego que ustedes vayan a utilizar. El mejorador de contraste también en alto porque estamos hablando de un contenido que tiene alto rango dinámico. El tono de color en estándar, que es un tono equilibrado que le gusta a la mayoría de personas, pero hay gamers quienes prefieren una tonalidad más fílmica y por lo mismo más cálida. Pero en este caso voy a dejarlo en estándar y valor de gama ST.2084 en -1 y detalle de la sombra en 1 y configuración de espacio de color en nativo. Y listo. Realmente esto sería todo. No es que vayan a notar grandísimos cambios porque, como les digo, con lo que viene de fábrica es más que suficiente, y realmente este video lo hice es porque muchos suscriptores me lo han pedido, pero vuelvo y les repito, yo considero que con lo que viene de fábrica podrían quedar más que satisfechos, pero simplemente si así lo quieren pueden probar con las recomendaciones que les he acabado de dar, o simplemente cerciórense que algunas de estas vengan así tal cual de fábrica en su televisor Samsung Neo QLED QN90B. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.